Este día vamos a reflexionar en el lema de nuestro campestre recién pasado, el cual fue: la gran esperanza vibra en nuestro ser. Entendiendo la gran esperanza como el inminente retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros miramos a los apóstoles que escriben sobre ese acontecimiento, nosotros vemos que ellos hablan de eso de una manera vibrante en su ser. Nosotros vemos que ellos, o valga la redundancia, que cuando escriben como algo que les apasiona, como algo que les emociona. Y hermanos y hermanas, con nosotros no debe ser la excepción. También a nosotros la segunda venida de Cristo nos debe emocionar mucho. Este acontecimiento debe emocionarnos a todos, porque eso es lo que significa la expresión vibra en nuestro ser. ¿Y por qué digo que debe emocionarnos a todos? Hermanos, porque cuando el Señor venga, entonces lo vamos a poder contemplar tal como Él es. Cuando el Señor venga, hermanos y hermanas, lo miraremos como nunca lo hemos visto. Miraremos su gloria. Y cuando Él venga, terminarán para nosotros las pruebas, las tragedias, que es por lo general lo que embarga nuestro ser. Después de haber oído tanto sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que va a pasar, después de haberle dado tanta cobertura a los eventos finales que han estado ocurriendo, bueno es que también pongamos la mirada en el desenlace que tendrán esos eventos finales, es decir, la venida de nuestro Señor. Este es el tema más emocionante de la Escritura. Miren cómo Pablo se refería a él. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura, Tito 2, versículo 13. Aguardando, ¿qué cosa, hermanos? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada es el título que se le da aquí al regreso de aquel que va prácticamente, hermanos, a darle paz eterna, dicha eterna a todos los que le esperan. La esperanza bienaventurada le llama Pablo a todo aquello que nosotros esperamos un día que se concrete con la venida del Señor. Pablo dice que debemos aguardar esa esperanza. ¿Qué quiere decir él cuando dice que aguardemos esa esperanza? Lo que él está diciendo es que debemos de estar esperando, que debemos de estar a la expectativa, porque el incentivo de nuestra fe está por llegar. Él está prácticamente diciéndonos que todas las esperanzas de nuestra vida se van a hacer realidad cuando Jesucristo venga. Por lo tanto, dice él, aguarden, porque la tempestad por la cual están pasando, oh hermanos y hermanas, se acerca el día cuando esa tempestad terminará. Se acerca el día cuando, como dice la mensajera del Señor, el verano del cristiano va a llegar. Es interesante como ella lo dice en el Espíritu de Profecía. Dice: Cristo pronto vendrá por segunda vez. De ello deberíamos conversar frecuentemente. En otras palabras, está bien que hablemos de la ley dominical, está bien que hablemos del papado y lo que está planeando hacer y de todo lo que hay detrás de toda esta agenda mundial, pero así como se habla de eso,
hay que hablar frecuentemente de la venida del Señor, porque esa es la esperanza que nos debe embargar. Dice, debería ser el pensamiento predominante en nuestras mentes. Nosotros deberíamos no sacarnos de la cabeza: ¿cómo será ese momento cuando Jesús aparezca? ¿Cómo yo voy a estar? ¿Cómo me veo yo ya desde ya en ese momento? Porque muchos van a andar corriendo. Muchos van a andar ahí diciéndole a las piedras que caigan sobre ellos, diciéndole a las montañas que los escondan. ¿Cómo estaré yo cuando llegue ese momento? ¿Seré de esos que van a andar corriendo? ¿O será de los que por haber aguardado la bendita esperanza están contentos porque su Señor ya viene? Mis hermanos, dice el don profético, esta tierra es el lugar de preparación para el cielo. El tiempo que pasamos aquí es el invierno del cristiano. Los vientos fríos de la aflicción soplan sobre nosotros y las olas de los problemas nos arrollan. Pero en un futuro cercano, cuando Cristo venga, las penas y los lamentos habrán desaparecido para siempre. Y entonces será, ¿qué cosa? El verano del cristiano. Ya no más tempestad, ya no más dificultad, ya no más terrorismo y cosas que le acompañan. El invierno habrá pasado. Dice, todas las pruebas habrán concluido y no habrá más enfermedad ni muerte, porque dice Apocalipsis 21:4 que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, el invierno habrá terminado y un verano para siempre nos espera con el Señor. La esperanza, hermanos, en la venida del Señor es lo que nos hace adventistas. No nos hace adventistas el estar afiliados a una misión, asociación, conferencia general. Nos hace adventistas la esperanza bendita del retorno de nuestro Señor Jesús. Mire cómo dice el don profético: somos adventistas, dice, esperamos el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo y nos gusta pensar en Él. Sabemos en quién hemos creído y no tememos encomendarle el cuidado de nuestra alma en aquel día. No nos sentimos humillados al confesar que somos adventistas. Somos peregrinos y extranjeros que esperan la bendita esperanza y oran por ella, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten, peregrinos y extranjeros, no somos de aquí. Solo estamos esperando que venga pronto el carruaje para que nos lleve. Un carruaje cuyas ruedas van, dice el Espíritu de Profecía, van cantando mientras va avanzando hacia el cielo. Dice, si creemos en esto y llevamos esa creencia a nuestra vida práctica, ¿qué acción vigorosa inspirarán esta fe y esperanza? ¿Qué amor ferviente? ¿Qué vida cuidadosa y santa para la gloria de Dios? ¡Qué notable distinción entre nosotros y el mundo! A fin de conocerle, página 359. De manera, mis hermanos, que el cristiano, el adventista genuino, no el nominal, sino el verdadero, que tiene en su mente esto, que el Señor viene por él, su vida es una vida que se nota que es diferente, como la Biblia, como la viven los del mundo. Tiene una fe en esa esperanza bendita vibrante en su ser. Prácticamente es una vida tan notable como la que llevaba aquel hombre de Jerusalén llamado Simeón. Ese hombre, hermanos, tenía una esperanza en la venida del Señor que vibraba en su ser. Mire cómo dice la escritura de él, Lucas 2, versículo 25 al 32. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Dice la palabra: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba. Aquí está la esperanza. Aquí está la esperanza de este hombre. Esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel.
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y el versículo 31 y 32 dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué buen testimonio el que da la Biblia de este hombre llamado Simeón. Es muy alentador que en tiempos de una degeneración espiritual como la que había en sus días, en tiempos de apostasía sacerdotal como la que había en ese tiempo en Israel, es bien alentador que el Señor contara con hombres como él, devotos seguidores, personas que en su ser vibraba la esperanza de un Mesías. Interesante que la Escritura diga: este hombre justo y piadoso, justo en su trato con sus semejantes y piadoso en su relación para con Dios. Oh, hermanos y hermanas, tenía la actitud correcta de cara a la venida del Mesías. Este hombre, él esperaba, dice, la consolación de Israel, que no era otra cosa que el esperado Mesías. En esa esperanza, él perseveraba. No se descuidaba en quitar su mente de la esperanza. Sin duda, todos los días anhelaba contemplar esa esperanza. Y tenía aquello de que no quería morir sin antes contemplarla, sin antes poder ver esa realidad. Y cuando llegó, ¿quién le dijo a él que fuera al templo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hizo saber: la esperanza ya llegó, ve al templo. El Espíritu Santo lo dio al templo para que contemplara cara a cara a su única esperanza, para que contemplara cara a cara al que sería el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó al templo el Espíritu Santo? Porque vibraba en su ser la gran esperanza, porque se había propuesto no morir sin antes verla. Mis hermanos, y aunque los ojos de Simeón, los ojos físicos, contemplaron un indefenso bebé en las manos del sacerdote, la visión profética de él, qué impresionante, cómo vislumbró en ese niño la salvación del mundo. La mayor parte de los judíos estaban esperando un líder político, un Mesías político que les traería independencia y grandeza para Israel. Pero ese hombre, Simeón, vio en ese niño al Mesías, al Salvador del mundo. Él se daba cuenta que la gran necesidad del hombre era la salvación, y por eso él miró allí la salvación de Israel. Él miró que la salvación que Dios tiene preparada para los hombres estaba centrada en aquel niño. Los sacerdotes de su tiempo no esperaban una cosa así, y por lo tanto el sacerdote, cuando dedicó al niño, vio un niño más de todos los que había dedicado. La hermana Guay, inspirada por el Espíritu Santo, lo relata así: Simeón, dice, comprendió que tenía en sus brazos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. En ese momento no había nada en la apariencia externa de Cristo que le diera esa seguridad, pero Simeón había vivido en la atmósfera del cielo. Simeón, los brillantes rayos del sol de justicia le daban discernimiento espiritual. Su deseo predominante había sido ver a Cristo. La pureza de su vida correspondía con la luz que había recibido, y estaba preparado para la revelación de la gran verdad de que ese niño desvalido era el ungido del Señor, el mismo Mesías. Gozo y regocijo transfiguraron su rostro mientras tenía en sus brazos al don más precioso de Dios para los hombres. Su mente iluminada recibió la luz
que fluía de la fuente de toda luz. Vio que Cristo era la esperanza, tanto de los gentiles como de los judíos. En su mente no existían las murallas de la tradición levantadas por el prejuicio judaico. Comprendió que el Mesías debía traer redención a todos. Río Ángel 24901. Así, hermanos y hermanas, nosotros debemos de estar de cara a la venida de nuestro Señor, vibrantes, anhelantes, deseosos de que eso ocurra y que estemos nosotros allí para mirarlo. Todos los que estén así, el Espíritu Santo les dará el gozo, la alegría de ver cara a cara a su Señor. Interesante cuando la hermana Guay habla del sacerdote que tenía al niño en sus brazos. Dice, cuando Cristo fue presentado en el templo, el sacerdote lo tomó en sus brazos, pero no podía ver nada más. Dios no le habló ni le dijo, esta es la consolación de Israel. Sin embargo, tan pronto como Simeón llegó al templo, el Espíritu de Dios lo condujo, y porque estaba bajo su influencia, porque el Espíritu Santo había descendido sobre él, Simeón pudo ver ese pequeño niño en los brazos de su madre. Todo indicaba que esta humilde familia era pobre, pero al momento de contemplar al niño, Dios le dijo, esta es la consolación de Israel. Tenemos aquí, dice la sierva del Señor, a dos personajes totalmente distintos. El sacerdote que estaba oficiando no lo reconoció, pero hubo uno que sí lo reconoció, porque podía discernir las cosas espirituales. Vivía en estrecha comunión con Dios, vivía en conexión con los asuntos eternos y futuros, y por lo tanto reconoció al Espíritu de Dios. Sermones Escogidos, tomo 1, página 130. Ven ustedes, hermanos y hermanas, como también al final de los días solo habrán dos tipos de personas. Unos que estarán listos para identificar con los ojos, discernirán los ojos espirituales que ya el Señor aparece, y otros que simplemente estarán ciegos y no discernirán las señales de los tiempos, y los sorprenderá aquel día. Sigue diciendo el don de profecía. Simeón y los sacerdotes representan a dos clases: los que son guiados por el Espíritu de Dios porque están dispuestos a ser instruidos, y los que, negándose a recibir la luz que los conduciría a toda verdad, son guiados por el espíritu de la potestad de las tinieblas y diariamente son conducidos a una oscuridad más profunda. Simeón entendió por iluminación divina la misión de Cristo, y el Espíritu Santo impresionó su corazón. Pero los sacerdotes y gobernantes estaban llenos del espíritu del enemigo de Dios, y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas, dominando con poder el corazón de los hombres y anulando las exhortaciones del Espíritu. Río Ángel 24901. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, como Simeón, en relación con la esperanza bendita, debemos aguardarla también por medio del Espíritu Santo. Debemos asegurarnos que el Espíritu Santo también nos guíe cada día, que nosotros estemos de tal manera que no satisfagamos los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu, porque a los que estén así, el Espíritu Santo les dará el privilegio de contemplar cara a cara a su Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 5. Gálatas 5, verso 5. Y la Escritura dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu. Pablo no insinúa que los que han recibido el Espíritu deben esperar la justificación. Más bien dice que aguardan la esperanza impartida por la justificación, que no es otra cosa que la esperanza que se va a completar en el día del regreso de nuestro Señor. Interesante. Nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así, hermanos, nosotros miramos que el requisito es aguardar, y solo los que aguardan finalmente serán salvos. Pastor, usted está predicando de algo que ya sé,
tráigame de algo que la ley dominical ya la van a imponer el otro mes. Tráigame de algo de que el reseteo ya se va a dar. No me traiga algo que ya sé. Pues te traigo lo que ya sabes, porque lo que ya sabes a veces lo has perdido de vista por estar más compenetrado en los eventos. Quiero que entiendas que lo más bonito será estar allí en aquel día recibiendo a tu Señor. Quiero que la bendita esperanza la tengas viviente, que no tanto estés compenetrado en lo que está pasando y en lo que va a pasar, que te compenetres de que vas a estar ahí por el Espíritu Santo dándole la bienvenida a tu Señor. Mira qué interesante cómo Hebreos 9:28 lo dice. Hebreos 9, versículo 28. Dice la Escritura, Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar solo a quienes, a los que le esperan. Es decir, a los que mantienen la bendita esperanza, a los que estén ansiosos por su venida, a los que no se sienten cómodos en este mundo con su Señor ausente, a los que en sus corazones arde el anhelo de querer estar con Él. Y esto de que arde en sus corazones el anhelo por ver a su Señor está debidamente sustentado en la palabra. En Romanos capítulo 8, vamos para allá. Romanos 8, verso 19. Romanos 8, verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo se describe el anhelo de la creación en relación con la manifestación de los hijos de Dios? Se describe como un anhelo ardiente, es decir, algo que en su ser se anhela. Miren ustedes, la salvación final está bien clasificada aquí, solamente para quienes. En Hebreos 9:28, solamente para los que le esperan. Y aquí nosotros vemos en Romanos 8:19, para los que tienen un anhelo ardiente. El anhelo ardiente de la creación, dice, es para aquellos que aguardan la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra, anhelo ardiente, cuando usted va al original griego, usted encuentra que prácticamente significa desviarse de todo lo demás y fijar los ojos en un solo objetivo. Usted encuentra que lo que tiene de connotación es esperar con la cabeza levantada, es tener los ojos fijos en el horizonte, allí de donde se espera que venga el objetivo. Y en este caso es Jesús el que vendrá. Y hay que tener nuestra mirada en Él, hay que tener ardientemente nuestros pensamientos en Él. Miren el apóstol cómo lo sigue diciendo en los versículos 23 al 25, aquí mismo de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué les parece? Aquí, hermanos, vemos cuán importante es lo que Pablo está diciendo. Cuando somos conscientes que tenemos las primicias del Espíritu. Los que tenemos las primicias del Espíritu, dice Pablo, aguardamos la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, así como cuando el campesino, cuando él cosecha los primeros frutos,
tiene la esperanza de que tendrá una cosecha mayor. Así nosotros también, por el hecho de que el Espíritu Santo ya nos ha sido dado, tenemos la garantía y la esperanza de que Él nos va a conducir hacia aquel retorno glorioso. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es una garantía de que la esperanza que tenemos, inclusive dice, terminará en la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? Que cuando la trompeta final suene, cuando en ese abrir y cerrar de ojos ocurra en nosotros, nuestros cuerpos, hermanos, corruptibles serán vestidos de incorrupción. Tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos ya no tengan más las huellas de la enfermedad. Interesante, pero vibraba tanto la esperanza en el ser de Pablo, que él dice que esa esperanza ya se ve, dice. Esa esperanza ya se ve. Y si ya se ve, dice, ¿para qué esperarlo? Dice. En el sentido de que él ya lo está viviendo. Él espera de que eso se dé en sus días. Él mira esa esperanza frente a sus ojos. Él mira eso como algo grande. ¿Para qué esperarlo? Dice, eso que ya se ve. Oh, hermanos y hermanas, Pablo miraba la esperanza bendita, como él mismo dijo en Hebreos, que es la fe. Que la fe es, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo, sin embargo, consciente de que en toda su plenitud la veía por fe, pero se concretaría cuando Cristo venga, consciente de eso, dice que también debemos de aguardarla con paciencia. Es decir, con perseverancia en medio de los obstáculos, con perseverancia en medio de las pruebas. En otras palabras, mis hermanos, es verdad que todavía no podemos ver la salvación final, pero sí tenemos esperanza desde ya que la vamos a ver. De manera que debemos estar dispuestos a sufrir las adversidades que estén en el camino hacia dicha esperanza. Es interesante que Pablo diga en el verso 19 que entonces, dice, se va a manifestar los hijos de Dios. Me llamó la atención esa palabra, porque el anhelo ardiente, dice el verso 19, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es relevante esto, hermanos, porque los hijos de Dios se van a manifestar. ¿De qué manera? Es interesante cuando él escribe a los de Colosas y a los de Filipos, cómo él les dice que los hijos de Dios se van a manifestar. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, verso 4. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 3, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice allá que los que les arda en su corazón, que los que tengan ese anhelo ardiente de querer ver a Jesús, serán manifestados. Y aquí nos está diciendo Colosenses 3:4 que van a ser manifestados con Cristo en gloria. Pero miren a Filipo, en la carta que mandó a los filipenses, vean cómo él lo dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nosotros miramos que hoy nuestro cuerpo está expuesto, hermanos, a esa humillación por causa del pecado, en forma de flaquezas,
en forma de sufrimientos, en forma de enfermedades, en forma de deformidades, incapacidades y muerte. Hoy nuestro cuerpo está expuesto a la humillación por causa del pecado, pero en su venida, dice Pablo, en la venida del Salvador, nuestro cuerpo será transformado. Y lo va a transformar de tal manera que será, dice, como el de Él. En otras palabras, hermanos y hermanas, la gloria del Señor se va a reflejar en nosotros. Y todos podrán ver esa gloria brillando en nuestro ser. Todos podrán ver en nuestro rostro, en todo nuestro ser, esa gloria brillante. Todos mirarán que somos semejantes a Jesús. Cuando Él venga, lo veremos tal como Él es. Por eso dice en 1 de Juan 3, verso 2, lo siguiente. 1 de Juan 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué más? ¿Qué más bendición podemos anhelar? ¿Qué más premio podemos desear? ¿Qué más noble objetivo podemos trazarnos? ¿Qué más motivo, hermanos, por el cual perseverar en la fe? Por el cual mantenernos sirviendo al Señor. Si miren lo que nos espera, seremos como Jesús. Seremos semejantes a Él. El Espíritu de Profecía dice, ¿qué implica eso? Todos los adventistas del séptimo día aguardan con anhelo el día cuando Jesús vendrá para llevarlos al hogar celestial que ha ido a prepararles. En aquella tierra mejor no habrá más pecado, ni chascos, ni hambre, ni pobreza, ni enfermedad, y no habrá muerte. Cuando el apóstol Juan contempló los privilegios que aguardan al fiel, exclamó, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús aquí? Dice la sierva del Señor, que eso implica ser semejantes a Jesús en carácter. Y que ese es el ideal de Dios para su pueblo. Desde el principio fue el plan de Dios, que los miembros de la familia humana, creados a su imagen, desarrollaran caracteres semejantes al suyo. Consejos para la Iglesia, página 12.2, el párrafo. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Seremos semejantes a Él en carácter. Este es el estímulo más importante para todo cristiano. Y por eso en el verso 3, mire lo que nos dice. De aquí de 1 Juan 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí nosotros vemos que hay una parte que nos toca hacer, si es que la gran esperanza vibra en nuestro ser. Y es, hermanos, la pureza. La pureza que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Una pureza de mirada, de pensamientos, de palabras, de actos. Una pureza de vida. Una pureza que se logra por medio de la sangre de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Claro, no tengo nada con qué purificarme, pero la sangre de Cristo está disponible para que lo haga. Mire lo que dice el don de profecía. La principesca dignidad del carácter cristiano resplandecerá como el sol, y los rayos de luz que emanan del rostro de Cristo se reflejarán sobre los que se han purificado a sí mismos, así como Él es puro. Es decir, los que se van a parecer a Él, los que van a ser como Él es, será porque habrán sido purificados
a través de los rayos del sol que emanan del rostro de Cristo. Maravilloso, dice, maravilloso. Al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos transformados. Transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? Es el carácter transformado. Por tanto, hay una obra de purificación que se inicia cuando contemplamos a Jesús. Lo que debemos hacer es purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad y educarnos en una fe firme. ¿En qué consiste esa fe? Es la fe que obra por el amor para purificar el alma de todo ídolo que hayamos entronizado en nuestra vida. Sermones Escogidos, tomo 1, página 203. Mis hermanos y hermanas, cuán importante es que atendamos estas instrucciones del don profético, que nosotros podamos comprender que con la vida llena de pecado, con la vida de inmundicia, no podemos así anhelar contemplar al Señor. Pero si cada día lo contemplamos en su palabra, si cada día tenemos esa comunión con Él, nos iremos pareciendo cada vez más a Él, hasta que llegue el momento glorioso. Sigue diciendo el don de profecía: los que están esperando la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, mediante su vida y carácter, procurarán representarlo ¿a dónde, hermanos? Aquí en el mundo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa eso? Que aborrecen el pecado y la iniquidad, así como Cristo aborreció el pecado. Guardarán los mandamientos de Dios como Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Comprenderán que no es suficiente asentir a las doctrinas de la verdad, sino que la verdad debía ser aplicada en el corazón y practicada en la vida, a fin de que los seguidores de Cristo puedan ser uno con Él, y que los hombres puedan ser tan puros en su esfera como Dios lo es en la suya. Fe y Obras, página 118. Tenemos que representarlo aquí al Señor en este mundo con una vida santificada, con una vida que las personas puedan decir: eso es lo que el Señor ha hecho contigo, yo quiero que lo haga conmigo también. Mis hermanos y hermanas, así nosotros vemos que vale la pena no perder la esperanza. Y hay una palabra que yo quiero compartirles ya para irla terminando esta disertación, y es la que se encuentra en Zacarías capítulo 9 verso 12. Zacarías 9 verso 12. Vea qué hermosa esta palabra. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cómo nos llama Dios, hermanos? ¿Prisioneros de qué? ¿No leyeron el texto? Voy a esperar entonces a que lo tengan, porque eso merece un amén. Lo voy a leer otra vez. Zacarías 9:12. Escuchen, tienen que ustedes refrendar esta palabra con un amén. Escuchen. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Somos llamados por Dios prisioneros ¿de qué? De esperanza. No somos prisioneros del virus, no somos prisioneros del medicamento, no somos prisioneros de todo lo que esta agenda mundial tiene planeado hacer. Nosotros no somos prisioneros de nada de eso. Somos prisioneros de esperanza, porque la esperanza bendita es la que nos embarga. La esperanza bendita es la que nos sostiene. La esperanza bendita es lo que nos hace llamar adventistas del séptimo día, prisioneros de esperanza. Dice el don profético: Dios invita a sus fieles, a los que creen en Él, a que hablen con valor a los que no creen ni tienen esperanza. Volveos al Señor, vosotros los prisioneros de esperanza. Buscad fuerza de Dios, el Dios viviente. Manifestad
una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Lo hará para gloria de su nombre. Profetas y Reyes, página 194. Noten ustedes, volveos, dice, volveos a la fortaleza. ¿Qué cosa es la fortaleza? Ni más ni menos que la fortaleza del Dios vivo. Nosotros vemos, hermanos y hermanas, que es necesario volvernos a esa fortaleza, porque a veces nos sentimos como que estuviéramos en este mundo abandonados. Ayer miraba a alguien que decía, miren, la guerra en Ucrania y Rusia, o la guerra, mejor dicho, entre Ucrania y Rusia ya se prolongó demasiado, pero la están haciendo porque quieren provocar un hambre terrible en la tierra. Y entonces la gente se pone toda desesperada y angustiada con eso que escuchan. Pero el Señor dice, vuélvanse a la fortaleza. Vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. No se sientan prisioneros de esas noticias. Vuélvanse a la fortaleza porque yo les voy a dar el doble. Oh, hermanos, son buenas nuevas. Sigue diciendo el don profético, la esperanza de la aparición de Cristo es una gran esperanza. Una esperanza de largo alcance. Es la esperanza de ver al Rey en su hermosura y ser hechos semejantes a Él. Fe y Obras, página 120. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino como alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Y así, mis hermanos y hermanas, esta esperanza que vibra en nuestro ser, debemos nosotros irla compartiendo con otros. Gloria a Dios por los canales de televisión que todos los días comparten esta esperanza. Gloria a Dios por Radio Advenimiento, que también comparten todos los días ahí los mensajes de esperanza. Y gloria a Dios por los hermanos y hermanas que salen aquí todavía a dar estudios bíblicos, que salen a tocar puertas, que salen a repartir materiales evangelísticos. Gloria a Dios porque esos hermanos andan con la esperanza que vive en su ser compartiéndola. Escuché a Karen Reyes, nuestra directora de jóvenes, llamar a los jóvenes esta tarde para salir a compartir esta esperanza. Karen, hoy me voy con ustedes. Hoy los voy a acompañar. Vamos a ir a tocar puertas, vamos a ir a repartir tratados, vamos a ir a hacer la obra misionera, vamos a ir a compartir esta bendita esperanza, porque arde en nuestro ser. Queremos pronto estar con Jesús y queremos decirle a otros que se preparen también. Mientras eso llega, mientras la bendita esperanza se concreta, les digo a todos, aguardémosla y perseveremos en ella y mantengámonos firmes en la senda del deber. Dios les bendiga. Y cuando ese día nazca, ¿cuántos quieren estar allí con sus manos alzadas para dar la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, hermanos y hermanas, ¿a qué hora es la invitación esta tarde, Karen? A las 3. A las 3 en punto, todos los que estamos aquí saldremos como un ejército a compartir la bendita esperanza que arde en nuestro ser. Saldremos aquí por los vecindarios a decirle a la gente, prepárate, Cristo viene pronto. Yo me estoy preparando. Lo que está ocurriendo nos dice que Él está listo para venir. Hay que salir a compartir, hermanos. Esa es la esencia de ser de un adventista. Esa es la esencia del nombre que llevamos, Iglesia Advenimiento. Proclama el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Oremos para que con mucho entusiasmo, con mucho anhelo, vibrando la esperanza en nosotros, hagamos esta obra. Vamos a orar. Amante Padre, te agradecemos, Señor, porque nos espera una gran bendición al final de los tiempos. Te agradecemos porque la bendita esperanza será para nosotros una dicha eterna.
será para nosotros el fin de toda angustia, tribulación y prueba. Será para nosotros, Señor, el día cuando no seremos más prisioneros de la angustia, del desánimo o de las tristezas, sino que prisioneros de la bendita esperanza quedaremos para siempre contigo. Oh Padre, te rogamos que ese día, cuando tú pagues el doble de bendición, también nos pagues a nosotros, que nosotros también participemos de ese privilegio. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a compartir esta fe. Ayúdanos, Señor, a no quitar la mirada de ti, a nunca, Padre, darte la espalda, a nunca dejar de servirte, a nunca dejar, Señor, de anhelar ese pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a que eso palpite en nuestro ser, como palpitaba en el corazón de los apóstoles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.